neuropático es aquel derivado de el estímulo de tejidos derivados de las somitas, o sea, piel, fascia, aponeurosis, ligamentos, periósteo, endósteo. Entonces, este es un dolor prácticamente del sistema este, eh, musculoesquelético. Ujú. Normalmente es un dolor de una intensidad muy elevada. Ajá. Normalmente es bien localizado. A todos nosotros, seguro no nos costaría trabajo si ahorita yo llego y los pico con una aguja de localizar exactamente el sitio donde los piqué. Así generalmente es un dolor punzante. Ajá. A veces un poquito ardoroso, pero predomina la punzada. Ujú. Segundo lugar es el dolor visceral. El dolor visceral, jóvenes, es el producto del estímulo de un estiramiento de una víscera hueca. Entonces, si se estimula el útero, un uretero, un colon, un estómago, nos va a producir un dolor visceral. ¿Por qué se caracteriza? Si se me distiende el útero, ¿qué pasa? Tengo un cólico ureteral. Si se distiende el uréter, tengo un cólico ureteral. Si se distiende vaya, un intestino grueso, pues tengo un cólico intestinal. Entonces, nuevamente, este dolor visceral se manifiesta por un dolor tipo cólico. Ajá. Tercer punto, dolor neuropático. Como ustedes vieron, hay muchas transmisiones dolorosas de la parte baja del cuerpo a las partes altas, pero cuando estas transmisiones llegan a fallar, imagínense que hay cortocircuitos. Y entonces, en lugar de subir un solo estímulo, a veces hay uno para allá, otro para acá, que nada tiene que ver, bueno, pero se generan estímulos ectópicos y entonces el paciente, como todos estos son cables, el paciente va a percibir un dolor quemante o ardoroso. Imagínense que hay un cortocircuito, entonces quema, arde, a veces poco localizado, pero es muy intenso. Bien, puede ser irradiado. Ejemplo, pues la ciática. Tienes de repente una compresión aquí en la espalda, pero te en las piernas. Ajá. Es el dolor neuropático, es aquel dolor derivado de una disfunción de las vías del dolor. Ajá. Ok, y el psicogénico, bueno, jóvenes, el psicogénico es un dolor que no existe. Entonces, los pacientes, por buscar una respuesta, una ganancia secundaria, dicen que tienen dolor. Y entonces, este dolor puede simular cualquier cosa. Si usted a ese paciente le pregunta si le duele el dedo, y le pregunta, te va a decir que sí, si le duele el cabello, te va a decir que sí, si le duele la uña, también, y el estómago también, y punza, sí, y pica, todo te va a decir que sí. Entonces, generalmente, aquellos pacientes que no tienen un patrón, vaya, bien, vaya, ¿cómo les digo? Un dolor que se ajusta a algún patrón, como la apendicitis, pero que lo simulan, pero que no se ajusta y que no se ajusta a ninguna otra causa, pues digo, podemos pensar en un psicogénico, pero siempre es por descarte. Entonces puede jugar cualquier pieza de un rompecabezas, lo que él se le ocurra en ese momento y mostrárnoslos. Así que el dolor psicogénico puede simular cualquier tipo de dolor, localizado, difuso, punzante, quemante, ardoroso, lo que sea. Y pues obviamente este no tiene tratamiento más que la terapia psicológica o bien un placebo, ¿no? Puede ser una agüita inyectable y a los pacientes se les quita. Ajá. Ok, entonces una vez entendido esto, somático, visceral, neuropático y psicogénico, ajá, vamos a ver entonces, voy a revisar un poquito aquí, que los medicamentos que nos van a ayudar para fines de esta clase de que son dolor e inflamación, pues son medicamentos que nos van a ayudar en este punto, o al menos parcialmente en este punto, y obviamente antiinflamatorios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El primero que podemos llegar a utilizar es el paracetamol. Ajá. El paracetamol, jóvenes, es un medicamento que es exactamente lo mismo que el acetaminofén. Nada más que ya saben cómo son los gringos castrosos. Forzosamente tienen que tener protagonismo. Entonces, en Europa y en muchos lugares como México se conoce como paracetamol, pero en Estados Unidos no, se llama acetaminofén. Bueno, sea como sea, es un N-acetilparaminofenol, ajá, y N-acetilparaminófeno. Puede ser, vaya, la parte larga, aunque ustedes se aprendan acetaminofén o paracetamol, es más importante. ¿Y qué características tiene este medicamento, jóvenes? Es analgésico, antipirético. ¿Mm? Incluso en dosis altas puede ser antiespasmódico, es decir, para quitarme un espasmo.
En otras palabras, para quitarme un ataque de cólicos, pero en determinadas dosis, vamos a ver. Pero no posee actividad antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es completamente diferente. ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol, jóvenes? Uno, inhibe ciclooxigenasas de formas indirectas, pero de forma leve. La COX-1, la COX-2 y la COX-3. Digo, el efecto es muy leve, muy sutil. Ay, perdón. Pero sí las inhibe. Ajá. ¿Qué otra cosa hace? Potencializa el sistema endocannabinoide y las vías serotoninérgicas. ¿Ustedes se acuerdan aquí? Vamos a tener vías serotoninérgicas, perdón, serotoninérgicas. Perdón. Aquí, que van a inhibir, ajá, la transmisión nerviosa acá. Pues como ven, no tiene ningún efecto aquí en la inflamación, pero sí acá, ¿no? Y el poquito efecto que tiene inhibiendo la COX-1, COX-2, COX-3, pues es muy poco, es prácticamente despreciable. Entonces, no, no tiene capacidad antiinflamatoria de receptor transitorio, canales de potasio, de Oh, Ajá, ahora se potencializa todos estos mecanismos de acción. ¿De acuerdo? Ahora, estos mecanismos de acción han visto que el principal efecto que nosotros vamos a tener con la administración del mismo es que la conectividad entre neuronas, ¿ah?, mejora después de la utilización del paracetamol. Digo, obviamente estas son resonancias magnéticas funcionales, donde vemos justamente que después de la administración del paracetamol, la actividad neuronal, que no les puse el antes, se vuelve mucho mayormente sinaptizable, si le quieren llamar así. Las conexiones funcionan mejor a nivel de sistemas de la tranquilidad, del placer, y obviamente eso es un reflejo de que el paracetamol nos mejora el dolor a través de vías centrales, no periféricas. Ajá. Entonces, como tiene todos estos mecanismos de acción, puede ser utilizado para los tres tipos de dolor principales, como somático, neuropático y visceral. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un efecto analgésico. ¿Ah? ¿Nos puede ayudar a la neuropatía diabética? Sí. ¿Por qué? Porque activa el sistema cannabinoide, activa el receptores de serotonina en vías descendentes inhibitorias. Ajá. Entonces, si tengo un paciente con neuropatía diabética, ¿nos puede servir? Sí, pero tenemos que utilizar una dosis grande. Vamos a ver ahorita. Oye, tengo un paciente con una ciática que tiene descargas eléctricas, ¿nos puede ayudar? Sí, pero les digo la dosis, ¿de acuerdo? Y el dolor visceral, pues nos ayuda porque es antiespasmódico, es decir, un cólico me lo puede quitar, sí, pero también tiene que ser dosis grandes. Vamos a ver qué dosis. Y para el dolor somático es un buen analgésico, sí. Obviamente a partir de aquí se mostraron muchas dosis que nos pueden ayudar al dolor neuropático y visceral, así que el dolor somático es la principal indicación, pero no la única del paracetamol. Ajá. Entonces el paracetamol tiene menos efectos adversos que los AINE, ¿cuáles? No tiene prácticamente actividad sobre el sangrado de tubo digestivo, ni sobre la coagulación, ni sobre el acúmulo de líquidos, nada. Pero, ajá, aunque es un antipirético, el problema de esto es que presenta el riesgo de hepatotoxicidad. O sea, ¿se pueden echar a un paciente con puro paracetamol? Sí. Pero la verdad es que el riesgo es muy bajo, 14 a 20 de cada 100,000 personas. Y aquí empieza lo bonito. Entonces, la dosis máxima de paracetamol en términos generales tiene que ser de 4 gramos al día, ¿de acuerdo? No más de 4 gramos al día.
Y si lo utilizamos de 4 gramos al día, la recomendación es no utilizarlo por más de 3 días, porque empieza a haber elevación de las enzimas hepáticas, ¿de acuerdo? Y vaya, si lo vamos a utilizar a dosis de 1 gramo cada 8 horas, es decir, 3 gramos, se puede utilizar hasta por 5 días, 750 miligramos al día se puede administrar prácticamente de forma indefinida, ¿de acuerdo? Entonces el paracetamol es bueno, sí, pero cuidado con la hepatotoxicidad, nos puede causar una insuficiencia hepática, falla hepática fulminante, así es. Desafortunadamente depende de cada paciente. Aunque la FDA nos dice que los casos que se reportaron de hepatotoxicidad, el 30% de ellos no reducían la dosis de 3.250 miligramos, o sea, redondeándolo, 3 gramos al día. ¿Qué quiere decir? Si de repente ustedes rebasan esto, la probabilidad de hepatotoxicidad puede ser mayor. Sí, solo si tienen factores de riesgo. Pacientes con alcoholismo crónico, con desnutrición o con hepatopatía severa. Ejemplo, ¿cuáles pacientes tienen hepatopatía? Pues los alcohólicos, los que tienen cáncer de una cosa, de otra. ¿Sí queda hasta aquí Sí, o doctor. no? Ok, ahora, ¿cuál es la dosis del paracetamol? 15 miligramos por kilo por dosis. Dosis máxima en adultos, 4 gramos al día. Entonces, un paciente de 70 kilos a 10 miligramos por kilo son 700 miligramos de paracetamol cada hasta máximo 6 horas. ¿Mm? Porque el paracetamol, como ustedes bien saben, su vida media, su pico de acción es de 6 horas. ¿Ah? Un paciente de 70 kilos a 15 miligramos por kilo, 1050 miligramos, o sea, 1 gramo. Cada frasco de estos trae 1 gramo, máximo cada 6 horas. Pero a estas dosis, jóvenes, normalmente vamos a tener un buen efecto para dolor neuropático y antiespasmódico. ¿Ah? Entonces, con estas dosis ya no solamente es analgésico, también es un fármaco para dolor neuropático y también es un fármaco como antiespasmódico. Pero tenemos que utilizar dosis de 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de repente? Hasta hay memes. No, no, pues nada más tienen para puro y es de 500 miligramos, no, pues no le vas a hacer nada a varios tipos de dolor. Pero si les subes la dosis, puede ser muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado nada más con estos factores de riesgo, porque el paracetamol puede llegar a producir hepatotoxicidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, el paracetamol. ¿Qué pasa con el resto de los AINES, jóvenes? Ya hablamos aquí que la lesión de la membrana celular, ajá, libera grasas, sí, pero unidas a fósforo, o sea, fosfolípidos. Si ustedes se acuerdan, aquí tenemos una capa bilipídica de fosfolípidos. ¿Qué pasa, Fátima? Doc, dijo que, o sea, máximo es cada 6 horas, ¿no? Lo mínimo. Y lo Máximo, máximo, o sea, lo máximo que puedes dar el paracetamol es cada 6 horas. Bueno, como el mínimo ajá, tiempo. ¿Y lo máximo cuánto sería para que siga siendo como efecto? dura 6 horas en promedio. Así que si lo das cada 8, quizá puedas tener un efecto. En muchas ocasiones sea cada 8 horas, pero ya cada 12 horas, Nel. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tus 6 horas a bajar la concentración. Y en este punto, por ejemplo, cada 12 horas va a haber 4 horas aquí que no tengas absolutamente nada y el paciente aquí va a tener dolor. ¿Sí quedó? Sí, doc, gracias. Bueno, pues, ¿vale? Entonces, la lesión de fosfolípidos, código de la membrana, libera fosfolípidos. Dijimos que lípidos son unidos a fósforo, ¿no? Y cuando se metaboliza por ácido araquidónico, ¿ah? Va a presentar la activación de ciclooxigenasas. Digo, pues, vamos a irnos por acá. Las ciclooxigenasas, entonces, van a producir, dijimos, prostaglandinas tromboxanos, ¿no? Prostaglandinas y tromboxanos. Y esto me van a generar o me va a generar efectos que pueden llegar a ser benéficos o pueden llegar a ser malos. En una lesión normal, la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico entonces ahora prostaciclinas. Las prostaglandinas o prostaciclinas causan vasodilatación para que ajá, el paciente ajá, pueda acceder
a más recursos derivados de un muy buen flujo sanguíneo para la recuperación de tejidos. Ajá. Sin embargo, por un lado se va a inhibir la agregación plaquetaria, ajá, para que aquí no se genere un trombo y te tromboses esta parte, pero por otro lado, ajá, también la ciclooxigenasa va a provocar la liberación de tromboxanos que favorece la agregación plaquetaria y causa vasoconstricción. Entonces, como ven, esto puede llegar a ser contraproducente. Por un lado, una lesión de tejidos en un paciente sano, me puede causar vasoconstricción y agregación plaquetaria para que este paciente no sangre, o bien en determinados tejidos va a causar vasodilatación para que lleguen más células de defensa, para que llegue más oxígeno y no se me vaya a trombosar esta parte cortada y entonces inhibo la agregación plaquetaria a través de prostaciclinas. Todo esto tiene, o sea, puede surgir a la par. En algunos tejidos que se ocupa remodelación, predominan los tromboxanos. ¿Ah? Y en algunos otros que ya no predomina la inflamación, sino más bien la recuperación de tejidos, se pueden producir prostaciclinas. ¿Por qué? Por las mismas ciclooxigenasas. ¿De acuerdo? Así que la ciclooxigenasa va a tener dos subtipos de ciclooxigenasa. Ajá. Una que normalmente va a ser o va a formar parte de nosotros y otra que se va a activar cuando existe lesión tisular. Esta se le llama constitutiva y esta se le llama inducible. Entonces, la COX-1 la tenemos de forma normal para establecer estos procesos de aquí. Uh-huh. La ciclooxigenasa 2 o ciclooxigenasa inducible solo se va a liberar en caso de lesión tisular severa. ¿Ah? ¿Y quiénes van a responder? Macrófagos, sinovitos, endotelio, etcétera. Y esta es la que en teoría nos va a causar más dolor. ¿De acuerdo? Entonces, la COX-1 o constitutiva, ajá, se va a encontrar en el estómago, en los riñones y en el endotelio. En el estómago, ajá, me va a proteger de la acidez. Después de un trauma, seguramente todos de repente nos duele la panza, hacemos el estómago más ácido y nos va a proteger de esta. En el riñón favorece el buen funcionamiento renal y también va a tener ciertas funciones fisiológicas que nos van a ayudar a mejorar la homeostasis. Pero cuando hay un estímulo inflamatorio, ¿ah? Una destrucción masiva, severa, se echa a andar la COX-2 y la COX-2, ajá, principalmente favorece la quimiotaxis y la liberación de prostaglandinas, generando inflamación. ¿No? Entonces, en teoría, los analgésicos no esteroideos, de acuerdo a su selectividad, nosotros vamos a tener que pueden inhibir la ciclooxigenasa 1, que tiene acciones fisiológicas, dijimos protección renal, protección gástrica, protección de homeostasis, agregación plaquetaria, o bien puede dejarle como la chamba a esto en el caso de inflamación y que entonces no hay producción, más bien, entonces la inflamación ahora nos va a producir los efectos contrarios, o sea, dañinos, porque la inflamación es tal que el propio cuerpo nos daña para decirnos que algo está mal y que algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, hay analgésicos que inhiben la COX-1, hay otros que inhiben la COX-2 y hay otros que inhiben las dos. ¿De acuerdo? Vamos a saltar aquí. Y entonces, los analgésicos no esteroideos, de acuerdo a su inhibición de la ciclooxigenasa, van a tener distintas propiedades. Todos son analgésicos, todos. Pero no todos son antiinflamatorios. Ajá, pero todos son no esteroideos. Entonces, los inhibidores, los analgésicos no esteroideos se dividen clásicamente por inhibir la COX-1 más que la COX-2, o al revés, más la COX-2 que la COX-1, ahora en inhibidores selectivos de la COX-2 o AINES clásicos. ¿Ah? Ustedes seguramente ya saben que los AINES clásicos normalmente van a inhibir más la ciclooxigenasa 1, pero no la ciclooxigenasa 2. Entonces, la ciclooxigenasa 1 nos puede quitar el dolor, sí, pero no tiene capacidad antiinflamatoria. Aquí no tiene capacidad antiinflamatoria. Lo que tiene es la COX-2.
Así que los fármacos, mientras más vayan a inhibir la ciclooxigenasa 1 versus la 2, tienen menos capacidad antiinflamatoria. Entonces, vean, el ketorolaco no tiene una capacidad antiinflamatoria o muy bajita. Flurbiprofeno tal vez, ketoprofeno quizá un poquito más, ibuprofeno mucho más, naproxeno, etcétera. ¿Cuáles entonces son los medicamentos que más tienen capacidad antiinflamatoria? Los inhibidores selectivos de la COX-2, que son los COXIBs. Celecoxib, ¿ah? Etoricoxib, Parecoxib son los que tenemos en la actualidad. Algunos otros de aquí ya han salido del mercado. Ajá. Entonces, conclusión, entre más un fármaco inhiba la COX-1, es buen analgésico, pero no antiinflamatorio. Y mientras más inhiba la COX-2, va a ser más antiinflamatorio y su capacidad antiinflamatoria nos va a ofrecer una mayor analgesia. Entonces, bien, de acuerdo a la selectividad, hay reglas, por ejemplo, el etoricoxib inhibe 106 veces la COX-1 versus su papá, la COX-2. ¿De acuerdo? Entonces, al inhibir más la COX-2, su capacidad antiinflamatoria va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, ¿cuáles son los fármacos más antiinflamatorios? Los inhibidores selectivos de la COX-2. ¿De acuerdo? Bueno. Es una parte importante. La otra, la clasificación. Bueno, a mí no me interesa mucho que se enfrenten a la clasificación, pero sería muy bueno que le echaran más o menos un ojo para que vieran que hay muchos derivados. Digo, hay 10 compuestos de los cuales pueden derivar los AINES. Salicilatos. ¿Cuál es el principal? Ácido acetil salicílico, clonexinato de lisina. El resto los pueden olvidar. Ajá. Derivados del paraminofenol, acetaminofén, ya dijimos que no es un AINE, es un analgésico atípico. Derivados del ácido acético, indometacina principalmente, acemetacina principalmente, son dos. Derivados del ácido fenilacélico, tenemos el diclofenaco sobre todo. ¿Ah? Derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, fluripirofeno. Derivados pirazolónicos, de la pirazolona. ¿Ah? Aquí vamos a tener fenilbutazona. Bueno, de estos prácticamente ya no se comercializa ninguno. ¿Ah? Derivados carboxílicos, tenemos el ketorolaco, que es un fármaco muy malo. Fenamatos, ácido mefenámico y clonicinato de lisina, que aquí comparte mecanismo de acción. Es decir, tiene los dos, ¿de acuerdo? Bueno, las dos, tienen las dos características. Ahorita vamos a ver. Derivados fenólicos, piroxicam, meloxicam, denoxicam, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, los aminonicotínicos, pues ni se usan, ¿no? Entonces, podemos tener algunos de gran uso, así es. Vienen de cierta clasificación. Digo, no creo que se los pregunten en el examen, son más para la vida, pero la verdad es que también en la vida es difícil estarte aprendiendo los grupos, pero lo más importante es estudiarlos todos y mejor conocer su efectividad y su seguridad. Entonces, vamos a tener Doctor, varios. una pregunta. ¿Qué onda? Por decir el Todaco, ese que mencionaba en la guía práctica clínica que venían en los Drive, con ese ketorolaco no lo mencionaba, ¿no? También estudiamos ketorolaco también o solamente nos podemos quedar con el No lo etodolaco. sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé porque desafortunadamente me manifesté, pedí el examen, me dijeron que no me lo podían dar por situaciones de ética y que no hubiera fuga de preguntas, a lo cual me indigné, o sea, como si yo les regalara a ustedes las preguntas, saben bien que soy bien ojete para eso, pero bueno, a veces el león piensa que es de su condición. Entonces, no lo sé, jóvenes. Quedamos en que iba a venir de las que vienen en el drive, así que no lo sé, jóvenes. Pregúntenle a la jefa de academia. ¿De acuerdo? Ahí sí no sé. Yo les doy las cosas para la vida y algunas cosas que considero que son importantes, pero del resto me esforcé. ¿Cómo le van? Mis reclamos no fueron escuchados, ni me contestaron, me dejaron todos en visto. Así que no lo sé, jóvenes. Yo espero que se respete el acuerdo de que viene del drive. Así lo saben todas las autoridades, pero pues
vaya, por, por desafortunados hechos que seguramente ustedes conocen mejor que yo. A veces llega un acuerdo y la gente no sigue los acuerdos como los buenos cangrejos mexicanos que somos, jóvenes. Entonces, siento mucho decirles que no sé, no soy la autoridad y también pues soy profesor, así que mejor pregúntenle a sus profesores. ¿De acuerdo? ¿Sí Gracias, queda? doctor. ¿De qué? Lo siento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tienen los AINES, jóvenes? Bueno, yo la forma más fácil que les recomiendo para podérselos aprender y sobre todo aprenderlos desde un punto de vista clínico útil es, primero, ¿cuáles son los fármacos antiespasmódicos? Ok, ya hablamos de uno, paracetamol, ¿no? Tiene que tener dosis altas. Otro, metamisol. El metamisol, claro, no es un AINE, también es un analgésico atípico. Se pensaba que era un AINE, pero no es un AINE, porque no inhibe las ciclooxigenasas, tiene otros mecanismos de acción, ¿ah? Que incluye liberación de óxido nítrico, que incluye también potencialización de vías de serotonina y noradrenalina, pero no es un AINE. Pero es un muy buen antiespasmódico, entonces para un cólico nos sirve perfecto. Ajá. AINES que nos sirven para cólico, clonixinato de lisina e indometacina. Estos dos nos pueden ayudar muy bien para un dolor tipo cólico. ¿Ah? Así que yo puedo mezclar paracetamol con cloricinato de lisina, sí, paracetamol con indometacina, sí. En el último de los casos, quizá metamisol, pero no mezclar dos de estos, ¿no? Digo, es triste, pero muchos pacientes vemos que todavía muchos médicos, ajá, siguen recetando dos AINES o hasta tres, gracias a las benditas guías de práctica clínica y demás cosas desactualizadas, y por eso hay miles de muertes, sangrados de tubo digestivo. Pero volvemos a lo mismo, en lugar de enseñar cosas actualizadas, pues quieren la guía de práctica clínica para que los alumnos no reclamen y digan, pues ahí venía la guía de práctica clínica y entonces, pues están mal. Así que yo espero que respeten los archivos del Drive y pues bueno, esta clase sea de donde vengan efectos secundarios, pero tristemente no les puedo garantizar nada. ¿De acuerdo? Dos, los más potentes analgésicos, como son muy buenos antiinflamatorios, es el Parecoxib y los demás Coxibs. Después el ketorolaco, ajá. Luego el metamisol y luego todos los que quieran. Son buenos analgésicos. Pero antiinflamatorios, como vimos, ¿cuáles son los mejores? Los inhibidores selectivos de la COX-2 o lo que más se acerque. Ajá. Ok, vamos a ver, déjenme borrar un poquito para ir integrando todo. Ajá. ¿Cuáles entonces son los inhibidores selectivos de la COX-2? Meloxicam, diclofenaco, ¿no? Bórrenlo de aquí, este es más COX-1. Meloxicam, pero tiene una buena capacidad, o sea, vaya, tiene capacidad inflamatoria, pero no es un COX-2. Y los COXIBs, Celecoxib, Etoricoxib, y falta uno aquí que es Parecoxib. Ahorita vamos a ver algunas cosas de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los inhibidores selectivos de la COX-2. Repito, Meloxicam y todos los COXIBs, que nada más tenemos tres en el mercado. Celecoxib, Etoricoxib y Parecoxib. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los más potentes antiinflamatorios. Así que COXIBs, cualquier COXIB y Meloxicam son los más antiinflamatorios. Luego, diclofenaco, como lo vimos en esa tablita. Ketoprofeno, desketoprofeno, pero no ketorolaco. Ketorolaco no tiene ninguna bendita propiedad antiinflamatoria, solo analgésica. Tampoco tiene antiespasmódica. Okay, vamos a ver más cosas, ¿no? Aquí faltaría nada más unos cuáles son antipiréticos. Bueno, antipiréticos tenemos ibuprofeno, principalmente. Ajá. Un poquito menos, y digo poquito porque no es así, no tanto naproxeno. Del resto, ácido acetilsalicílico, ajá, ácido salicílico, ibuprofeno, naproxeno menos, metamisol y obviamente paracetamol. El metamisol, que dijimos que no es un AINE, no es un AINE, pero bueno, vamos a poner aquí, y paracetamol. Entonces, si el paciente, el niño tiene fiebre, ¿le puedo poner paracetamol? Sí. Si no se le quita, le puedo agregar ibuprofeno también. Si no se le quita, le puedo agregar metamisol. ¿Ah? Lo que no se vale es ponerle aspirina, más ibuprofeno, más naproxeno, porque los tres son AINES. Acuérdense que existe una regla de oro. No combinar dos AINES, no combinar dos AINES. Repito, no combinar dos AINES.
Vuelvo a repetir, no combinar dos AINES. Si algún día me llega a encontrar alguna de sus recetas que le ponen diclofenaco más ketorolaco más ketoprofeno, voy a terminar ahogado en una cantina. Así que, por mi salud, jóvenes, no combinen AINES, porque solo aumentan los efectos adversos y no aumentan su eficacia. Ajá, pues como verán, ¿todos sirven para dolor somático, jóvenes? Sí, todos sirven para dolor somático. Algunos para dolor visceral, ¿cuál? Clorixinato de lisina y indometacina. No AINES, metamizol y paracetamol. Y algunos son antiinflamatorios, ¿ah? El resto son analgésicos. ¿De acuerdo? Ojo, ninguno sirve para dolor neuropático, ninguno sirve para neuropatía diabética, ninguno sirve para dolor por herpes o para neuralgia posherpética, ninguno sirve para una compresión radicular con dolor neuropático que arde, que quema, ninguno, ni porque venga con complejo B, aunque sus maestros ortopedistas y demás les den, no sirven, jóvenes. No es la clase motivo de eso, pero quiero que quede claro, jóvenes. Para dolor neuropático hay otras cosas. Uno que vimos, paracetamol. Hay otros, hay gabapentinoides, hay antidepresivos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Mariana Aguilar? Hola, doc. Porque, por ejemplo, si llega un paciente que tiene cefalea, tú le puedes recetar en lugar de, bueno, yo he visto que se toman mucho la aspirina, ¿no? ¿Ah? Puedes, en lugar de dar aspirina, dar metamizol, No. Bueno, sí, de ¿no? que puedes, pero para cefalea hay algunos muy específicos. Aspirina, ibuprofeno, paracetamol. Otra vez repito, aspirina, ibuprofeno y paracetamol. Para cefalea esos tres son los mejores. Ibuprofeno, paracetamol y aspirina. Del resto no nos sirven mucho para dolor de cabeza, menos esta porquería que se llama ketorolaco. Vamos a ver por qué le estoy diciendo porquería, menos porquería. Fíjense, primera porquería. No tiene capacidad antiespasmódica, no tiene capacidad antiinflamatoria, solo analgésica. Digo, para cefalea tampoco nos ayuda. Entonces, la gente piensa que el ketorolaco, wow, no manches, ketorolaco, torolaco, sublingual, puta, no, no sirven. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita vamos a poner, a ver por qué. Bueno, obviamente sí sirven, pero no tanto. No tiene capacidad antiinflamatoria, así que todo, esguince, trauma, fractura, cirugía, parto, tiene inflamación. Así que el ketorolaco lo pueden olvidar. ¿Sí queda? Ok, gracias. Los que vienen combinados, Doc, como ibuprofeno con paracetamol. Pues hay que, o sea, se pueden utilizar. Ahorita vamos a ver. Ahorita dejamos esa pregunta, para el ratito, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, clásicamente en los libros, seguramente en la guía de práctica clínica viejita, en el Goodman y Gitman, en todos esos van a encontrar este concepto. El riesgo cardiovascular, o sea, de que mi paciente se me infarte, tenga trombosis, tenga hipertensión arterial, está más asociado a los COX-2, o sea, etoricoxib, paricoxib, celecoxib, meloxib, y no así a los COX-1 como ketorolaco. ¿Ah? Sin embargo, los COX-1 me van a provocar más úlceras, más sangrados, sangrados tubos digestivos, más gastritis. Y hay que descontinuarlos en pacientes con factores de riesgo. Es decir, los que no tienen capacidad antiinflamatoria me van a provocar sangrado y úlceras porque estamos inhibiendo la COX-2 y la COX-1 y los que inhiben la COX-2, en teoría pierdo el desbalance o hay un desbalance entre prostaglandinas, que como vimos son vasodilatadoras, y tromboxanos, que como vimos favorecen la trombosis. Predominan los tromboxanos, entonces te trombosas, hay vasoconstricción y por lo tanto hay hipertensión y hay trombosis y hay infartos. Es lo que nos dicen estos estudios. Bueno, la sorpresa es que estos estudios estaban súper sesgados. Ajá. Hubo otros estudios, digo, bueno, si no son evidencias, no es el objetivo de ustedes, pero eh, eh, quizá uno de los más grandes estudios que han demostrado que esto no es tan así como se dice, salió en el 2013, y bueno, esta es una grafiquita mucho más amigable, y vean,
Fármacos que tienen mayor riesgo de eventos vasculares mayores. Inhibidores selectivos de la COX-2, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. Ok, perfecto. Inhibidores selectivos de la COX-2, jóvenes. Vean. 1.37 de riesgo. ¿Cómo se interpreta? Seguro ustedes saben, por supuesto. 1 menos el riesgo relativo por 100. Entonces, 1 menos el riesgo relativo, perdóname. Les digo que ustedes saben más que yo. Es el riesgo relativo menos 1%. Riesgo relativo 1.37 menos 1.37%. Tiene 37% más probabilidad de un paciente tener un evento vascular mayor cuando yo le doy AINES tipo COX-2, o sea, celecoxib, parecoxib, meloxicam, ¿ok? Pero ven diclofenaco, el riesgo es mayor, 41%, y ven ibuprofeno, el riesgo es todavía mayor, es decir, es más peligroso. A lo contrario, jóvenes, si Guzmán tiene 30 años que no se actualiza. Ajá. ¿Quién resulta más seguro para provocar menos eventos vasculares mayores? El naproxeno. El naproxeno es de 0.93. ¿Cómo se interpreta este riesgo relativo? 1 menos el riesgo relativo por 100 cuando es menor a 1. Entonces, 1 menos 93, menos 0.93 más 0.07 por 100, 7% menos probabilidad de eventos vasculares mayores. Ajá. Vean, ¿cuál es el que más causa falla cardíaca? Ibuprofeno. Luego los COX-2 y a la par, diclofenaco y naproxeno. ¿Cuál es el fármaco que causa más muertes por alguna causa específica? Vean, ibuprofeno. A la par, COX-2 y diclofenaco, y el que causa menos es naproxeno. Por eso es que yo estoy en contra de las guías viejas, de los libros viejos. Para fisiopatología, para materias básicas, o sea, para su clase de farma nivel 1 está perfecto el Goodman y Gitman, pero para propedéutica, por supuesto que no, porque esto ya cambió, ¿no? Entonces, es muy importante analizar esto porque esto les va a llevar a muerte a sus pacientes o vida a sus pacientes. Ajá. Ok, ¿cuáles son los fármacos que más causan sangrado gastrointestinal? Vean, naproxeno, ibuprofeno y los más seguros, los COX-2, seguidos del diclofenaco. ¿De acuerdo, joven? Entonces, ¿esto qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que si yo tengo un paciente con un riesgo de un sangrado de tubo digestivo, olviden el ibuprofeno y olviden el naproxeno, que está peor. Les va a perforar la panza, olvídenlo. Che, gastritis loca. Mejor denle un COX-2 y si no pueden, un diclofenaco. Pero si el paciente tiene riesgo de falla cardíaca, olviden el ibuprofeno. Los COX-2, todos, de preferencia no, ninguna. Y si tienen riesgo de trombosis, olviden el ibuprofeno, olviden el diclofenaco, olviden los COX-2, denle naproxeno. Curiosamente, a través de los años, voy a regresar esto, sacaron del mercado un medicamento que era el rofecoxib, porque aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares. Y el diclofenaco lo aumenta más y lo seguimos recetando a diestra y siniestra. Y el ibuprofeno también. Y así entonces, de acuerdo con esto, jóvenes, si sacaron al rofecoxib, el ibuprofeno y el diclofenaco, ya lo debieron de haber sacado. ¿Cuál es el problema? Bueno, intereses económicos. ¿Y que nos actualizamos? ¿Cuál es el punto? Si tú mezclas dos de estos, por ejemplo, le das ibuprofeno más naproxeno, estás aumentando el riesgo de 1.41 más 1.44, te va a dar 2.85, o sea, 185 más probabilidad de un evento vascular mayor si le das diclofenaco más ibuprofeno. Pregunta, jóvenes, ¿cuál de estos AINES fue el más recetado durante la época COVID? ¿Cuál fue de estos? Ibuprofeno. Ibuprofeno. ¿De qué se morían? De eventos vasculares mayores. Y todavía dale su ibuprofeno. Obviamente yo no lo recetaba, jóvenes, pero seguro muchos de ustedes y de sus grandes maestros que admiran, sí. Bueno, esto es por una situación bien difícil. La gente piensa que sabe mucho dolor, no se actualiza. Yo estuve en contra de que este tema se viera para este parcial, bueno, para el ordinario para ustedes, porque van a tener una materia completa de algología, pero
Seguro conflictos de interés. Hay que darlo. Seguro un poco desactualizado, ¿no? Ok, no me crean a mí. Estas mismas conclusiones están publicadas desde el 2014 en la FDA. Chequen, métanse ustedes a la página en un apartado que dice antiinflamatorios no esteroideos y riesgo trombótico y cardiovascular. Y vean exactamente lo mismo. Eventos cardiovasculares mayores. ¿Quién es el peor? Ibuprofeno, seguido de diclofenaco y los COX-2 un poquito menos. El que resulta seguro es naproxeno. Hospitalizaciones por falla cardíaca. El peor, ibuprofeno, seguido de COX-2 y diclofenaco, naproxeno también. Así que en falla cardíaca, ninguno, jóvenes. Muerte por infarto agudo de miocardio. El peor, ibuprofeno. Los COX-2 y el diclofenaco a la par y el más seguro, naproxeno. Pero si tienes complicaciones gastrointestinales, incluyendo sangrado de tubo digestivo, gastritis, los peores, ibuprofeno y naproxeno. Los menores, diclofenaco y los COX-2. Así que, jóvenes, hay que saber muy bien cuál darle y cuál no. Si tengo un paciente con gastritis, no le voy a dar ibuprofeno y naproxeno. Quizá un COX-2. Diclofenaco en dosis bajas. Tengo un paciente que tiene falla cardíaca, ninguno. Tengo un paciente con un evento vascular mayor, no ibuprofeno, no, quizá naproxeno. ¿Ah? Y con riesgo de infarto agudo de miocardio, naproxeno a los otros, o a dosis bajas, o mejor, no los dos. ¿Sí queda claro esto? Sí, doc. Ok. ¿Cuánto tiempo hay que dar una INE? El menor posible. ¿Por qué, jóvenes? Porque por cada 7 días aumenta el riesgo de un evento tromboembólico. 34%, a los 14 días 82%, a los 15 días, y así nos podemos ir de 15 a 30, 58%. Entonces, ¿cuál es la idea? Darle el menor número de días, de preferencia 7 días, o bien si lo vamos a dar por más tiempo, porque el paciente lo necesita, a la dosis más baja posible. Eso también está publicado en la FDA. ¿Ah? Entonces, cuidado con los AINES. Menor tiempo posible para evitar el riesgo cardiovascular. ¿Ah? Falla renal. ¿Cuál es el fármaco que más produce falla renal? Meloxicam. A los ortopedistas les encanta dar una porquería que trae meloxicam con... Ahorita les digo. Mejor les voy a dar el nombre comercial. Ahorita les voy a decir. Ah, se me olvidó. Con ácido. Ah. Les voy a dar. Ay, Dios mío. Ah, diacerina. Se llama dolocartigen. La diacerina es un medicamento que no se ha mostrado tan bien que te ayude a regenerar el cartílago. Pero te lo recomiendan dar por 3 meses y trae meloxicam con diacerina. Y entonces el riesgo de falla renal es de 700% más probabilidad con meloxicam. Mal. Ajá. Hay otro que es ahorita les voy a decir. También que les encanta dar a los ortopedistas. Y díganme, ¿quiénes son, qué edades tiene los pacientes que llegan a tener problemas articulares? ¿Son niños o son ancianos? Ancianos. ¿Y todavía les vas y no están en riesgo de una falla renal? Claro, Pues sí, ¿no? Sí. el novobartalón, se me va ahorita. Como verán, me estoy muriendo de sueño, ayer tuve mucho trabajo. Entonces es meloxicam con glucosamina, que tampoco sirve la glucosamina para nada, pero viene con meloxicam. Y les encanta darlo, tómelo por 6 meses, le va a regenerar el cartílago. Mis patillas no regenera absolutamente nada y solo les jode el riñón. Entonces, jóvenes, no sigan este tipo de conductas dadas nada más por la práctica de los grandes maestros, ¿no? Vean, otros malos, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Al parecer otros COX-2 son más seguros. Ajá. Entonces, falla renal también hay que darle el menor tiempo posible. ¿Sí queda? Doc, una pregunta por decir, si hay en el examen un caso clínico, porque en las 10 prácticas clínicas
menciona que el ibuprofeno en dosis bajas no causa efectos. No Si lo sé. viene, ¿Qué más quisiera yo contestarte? No lo sé. Si lo es, si todo esto viene con la evidencia que yo les dejé, está en el artículo ahí. Si viene con la evidencia de 1990, no lo sé. Yo obviamente abogaré porque pues sea con la evidencia actual, porque es lo que tienen que saber ustedes, no lo que a alguien se le hace fácil hacer un examen y mi ego es muy alto y ¿qué más quisiera yo decirte? Créeme que si yo fuera el jefe de academia, obligaría a todos a que dieran la información más actualizada, pero no lo soy. Entonces siento mucho y con mucha pena siento decirte, no sé. Lo correcto sería que contestaran esto. Pero por eso les insisto, mañana pregúntenle a sus docentes de dónde va a venir el examen, porque se las pueden jugar al doble, ¿no? Si la contestan conforme yo les digo, y está bien, y ellos se basan en eso que parece perfecto. Pero si la contestan con respecto a las guías de la prehistoria, van a decir, pues están las guías de práctica. Vayan ustedes y presionen, jóvenes. Yo ya no puedo hacer más por ustedes, también soy profesor y tengo que estar del lado de los profesores. Repito, soy profesor y tengo que estar del lado de los profesores, así que el resto, vayan y pregúntenlo ustedes. Pero no nos dice nada. Ahí sí ya no es mi problema. Vayan con las autoridades, ¿de acuerdo? Ahí sí, ¿qué más quisiera yo? Pero pues no soy su papá. Entonces, vayan con las autoridades y quéjense, así como hacen huelgas y se organizan para otras cosas, también para esto se pueden organizar. ¿De acuerdo? Es mi mejor sugerencia. Vayan, pregunten y que les den una buena respuesta, porque si no, pues, ¿qué más quisiera? Digo, si para el examen les preguntan con respecto a la guía, qué bueno, pero la vida real se rige en esto. Su ENARM viene de esto, no viene de las guías de la prehistoria, viene de esto. Así se contesta el examen nacional de residencias médicas. Así que, pues bueno, vayan y ustedes y pregunten. No puedo hacer más. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Complicaciones gastrointestinales. ¿De acuerdo? Vean cuál es el peor. Ketorolaco. 1050% más riesgo de una complicación gastrointestinal. O sea, les va a hacer sangrar su pancita, jóvenes. Piroxicam, un poquito menos, indometacina. Y de aquí va hasta acá. ¿Cuáles son los más seguros? Los COX-2. Y como vimos, ajá, celecoxib, etoricoxib, pueden llegar a ser seguros. ¿De acuerdo? Pero tienen riesgo cardiovascular. Así como verán, no hay uno que sea el ideal. No se puede. Todos tienen pros, todos tienen contra. Así que este es un tema grandísimo, como para que se vea en una clase mal visto, con guías de la prehistoria, pero bueno, soy un simple mortal. ¿De acuerdo? Entonces vean, pero los peores, los inhibidores más de la COX-1 que de la COX-2. Esto no hay duda. Como ketorolaco, peor de los peores. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Para disminuir la falla renal, ajá, hay que darlos. Fíjense bien. De 1 a 89 días hay un riesgo de 28%. Si lo van a dar más de 90 días, de 107%. Entonces, hay que darlo el menor número de días posibles. ¿Cuántos? Si se puede, nada más 7, incluso en adultos mayores, 7, no hay diferencias significativas. No les va a pasar nada en la inmensa mayoría de los pacientes. Así que habrá que darlos una semana, no más. O en pacientes con falla, con riesgo de falla renal, a dosis baja, la menor que puedan, porque la dosis alta está aumentada. Y en el adulto, es peligroso, en el adulto mayor es peor. Así que si tengo un viejito, de preferencia dosis bajas, por el menor número de días posibles, y no dar su pinche dolocartigen y su novobartalón que no sirve para nada y nada más les jode su pancita y sus riñones, jóvenes. ¿Sí queda claro eso? Sí, Doc. Espero que un día que me dé mi artrosis vaya con ustedes, que soy ortopedista, y no me vayan a salir con esto porque me creo que voy a amanecer ahogado en una cantina y ustedes van a ser los culpables. ¿Vale? A ver, denme un segundo.
Listo, jóvenes. Bueno, entonces, perdón. Entonces, ¿sí queda? Sí, Doc. Muy bien, seguimos Sí, entonces. Los AINES en términos generales, jóvenes, tienden a aumentar la agregación plaquetaria en estudios in vitro. In vitro, por ejemplo, ketorolaco baja la agregación plaquetaria promedio hasta 6 horas. La neta es que en la vida real no sucede eso. En la vida, bueno, en ensayos clínicos no hay tanto problema. Los COX-2 menos no tienen tanto problema, pero el único que sí, bueno, hay dos condiciones en las que sí se disminuye la agregación plaquetaria en pacientes. Bueno, hay dos condiciones en las que un AINE sí me puede disminuir la agregación plaquetaria y el peor de todos es ketorolaco, volvemos a lo mismo. Punto número 1, pacientes ya con discrasias sanguíneas, o sea que ya tienen algún tipo de plaquetopenia, que tienen tiempos de coagulación prolongados, etcétera. 1. 2. Hay una parte importante en cirugía mayor, todos, pero hay una muy importante. En amigdalectomía, niños que les quitan sus anginitas, el ketorolaco les aumenta 2 veces la probabilidad de reoperar a los niños porque tenemos sangrados que no se pueden controlar si les ponemos ketorolaco. Por eso les digo que este fármaco es una porquería, pero la gente tiene taladrado en la cabeza ketorolaco. Urge actualizar las guías de práctica clínica. ¿Qué les puedo decir? Que nos sirve para esto, pues es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico saben que se une de forma irreversible a las plaquetas y por lo tanto este fármaco nos va a ayudar para un efecto que antitrombótico. Así que en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis se puede llegar a dar aspirina 1 Protect. La aspirina Protect tiene 100 miligramos cada 24 horas y esto es una buena forma de inhibir la agregación plaquetaria patológica e impedir un infarto agudo de miocardio. También acuérdense que se dan 375 miligramos en el caso de una angina o un infarto con elevación del ST. Acuérdense que ustedes le dan su tabletita, la mastican y se la tienen que dar masticado para que se absorba bien para prevenir el riesgo de trombosis. ¿Sí? ¿Sí queda? sí, ¿O no? doctor. Ok, entonces esto sí. ¿Cuál es el efecto? Como la unión es irreversible, el efecto antitrombótico dura lo que dura la plaqueta. O sea, ¿cuántos días dura la plaqueta? 14, 15 días. 10 días. 7, 10 días cuando mucho. 7 días. Entonces, por eso es que para quitar completamente ese efecto antitrombótico tendrían que pasar 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que ese es el único. El resto, solo esta porquería es la que... AINES, ketorolaco versus placebo. En pacientes jóvenes y sanos, ninguno aumenta las pruebas de coagulación, ni el sangrado posoperatorio, ni eventos hemorrágicos, ni el sangrado medido en mililitros, ni la hemoglobina. En pacientes sanos no causa ningún problema, ningún AINE en pacientes sanos. Solo en estas condiciones que dijimos. Discrasias sanguíneas previas, plaquetopenia, amigdalectomía, el ketorolaco o el ácido acetilsalicílico que está específicamente diseñado para eso. ¿Sí queda? Sí. Ok, perfecto. Ahora bien, jóvenes. Les voy a presentar una tablita que normalmente, nosotros hacemos en Clínica del Dolor en el Hospital General de México. Y pues en este caso, en este caso, pues obviamente su servidor se las va a compartir. Se actualiza, la vamos actualizando de vez en cuando, pero obviamente, pues tristemente ya por ahí algunas personas se la adjudicaron a su autoría, hasta alumnos ya sacan una plática y dicen, esto está... Hay una química por ahí en la UAM que cuando les da su curso de ingreso al servicio social, les dice que ella lo hizo, no, jóvenes, esta la hizo su servilleta junto con algunos de Clínica del Dolor.
Y vamos a explicar cuáles son las diferencias en la capacidad analgésica, antiinflamatoria, antipirética, antiespasmódica, algunas vías de administración de los medicamentos, su posología, la dosis máxima y a veces hasta el precio. ¿De acuerdo? Esta tablita, jóvenes, vaya, vamos a calificar todo del 1 al 5. 5 es lo mayor, 1 es el menor. Y vamos a tomar algunos puntos de lo más importante que podemos llegar a ver de estas características. Esta tablita les va a servir para la vida, no la van a encontrar en ningún lado publicada. Les digo que por ahí algunas presentaciones de algunas personas que dicen que la hicieron. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a empezar. Fíjense bien, jóvenes. La aspirina es muy buen analgésico, por supuesto. Tiene una muy buena capacidad antiinflamatoria. Es antipirético, aunque no el mejor, pero sí. Y puede llegar incluso a ser antiespasmódico. Nos puede llegar a provocar una disminución de un cólico. Sí, así es. Nada más hay vía oral. Normalmente se puede dar cada 6 horas. La dosis máxima son 4 gramos. Acuérdense que la tableta viene de 500 miligramos, entonces pueden tomar 8 tabletas en 24 horas. Y el precio es barato, en promedio 200 pesos, una cajota de marca Bayer, que es la mejor. ¿De acuerdo? Ay, perdón. El problema de la aspirina, obviamente, dijimos que es el sangrado. También causa mucha gastritis. Es gastrolesivo. ¿De acuerdo? Ok. 2. Metamizol. El metamizol dijimos ya que es un fármaco que no es un AINE. Es muy buen analgésico, pero no tiene capacidad antiinflamatoria. No es antiinflamatorio. Así que no me sirve mucho para el dolor que tiene inflamación. Pero es muy buen antipirético. Me quita la fiebre y es un muy buen antiespasmódico. Por eso entenderán y respondiendo ahora a la pregunta de su compañero, por eso es que se combina metamizol con butiliosina. La butiliosina es un antiespasmódico con un metamizol que es antiespasmódico, que tiene mecanismo de acción diferente a la butiliosina. La butiliosina, si ustedes se acuerdan, es un anticolinérgico y el metamizol inhibe la liberación de calcio en el músculo liso. Por lo tanto, ambos sirven harto para el cólico. Por eso la buscapina compuesta está descrita para el cólico. Tiene múltiples vías de administración. La dosis máxima que se recomienda oscila en los 6 gramos al día, aunque hay lugares donde se recomienda, bueno, donde se utilizan hasta 12 gramos al día con un aumento de los efectos secundarios propios de los AINES. Pero, ¿qué otra cosa que tiene? Esto es muy barato, jóvenes. Es la famosa neomelubrina. No causa gastritis, o muy poca más bien. Así que en pacientes con gastritis es muy benévola, no causa falla renal, por lo tanto también es una forma muy benévola en pacientes con insuficiencia renal, lo pueden dar, no es un AINE, así que en pacientes con falla renal, si queremos cuidar el riñón, ¿qué le vamos a dar? Su paracetamolito, porque no causa problemas renales, y lo podemos combinar con metamizol. Y de preferencia darle uno de los menores fármacos que van a provocar falla renal, como son los COX-2. El metamizol puede ser intramuscular, intravenoso, vía oral, vaya, puede tener muchas vías de administración, pero dura 6 horas. Habrá que darlo cada 6 horas como la aspirina para que tenga un buen efecto. Digo, si es dosis única, porque tengo ahorita un cólico menstrual, pues a lo mejor 1 o 2 dosis se acabó, pero si es para el tratamiento más continuo del paciente, decía su compañera, ya cuánto lo menos, ya lo menos 8 horas. Cada 8 horas, normalmente cada 6. Ok. Clonixinato de lisina, vimos que también tiene un origen común con el ácido acetilsalicílico, así que es muy buen analgésico, no tanto como la aspirina, pero es bueno. No es tan antiinflamatorio, no es antipirético, pero también es muy buen antiespasmódico. Así que el clonixinato de lisina también viene a veces combinado con butiliosina, la dorixina compuesta, o sí, el compositum. Viene clonixinato de lisina también con butiliosina porque nos ayuda a los cólicos. Se puede administrar vía oral, intramuscular o intravenosa. Esta sí dura 8 horas. Es relativamente barata, pero esta también, como la aspirina, tiene riesgo de sangrado de tubo digestivo. Tiene riesgo de falla renal. Así que, pues no es tan buena opción en esos pacientes. ¿De acuerdo? La indometacina, muy buen analgésico, muy buen antiinflamatorio.
no tiene capacidad antipirética, pero también es un antiespasmódico importante. Así que para los cólicos también se puede dar. Vía oral, intramuscular y una presentación muy característica de esto que es transrectal. Ajá, a veces de repente se puede dar justamente en algunas aplicaciones ginecobstétricas y demás cosas, se puede dar indometacina, dura 8 horas, el problema es que es medianamente caro, sobre todo el supositorio. Entonces es muy bueno, sí, y el problema también de este es que causa también gastritis de forma importante, como ustedes se acuerdan, y también falla renal. ¿De acuerdo? La acemetacina se parece mucho a la indometacina, solo que esta no tiene capacidad antiespasmódica, pero la gastritis es menor, causa menos gastritis. Estos dos medicamentos pueden llegar a ser de elección en padecimientos reumatológicos. Los vamos a poner aquí. De reuma. Y de estas, más, la indometacina. La indometacina puede ser un fármaco que está muy, muy, muy indicado en los ataques de gota, porque impide la presurización de los cristales de, de ácido úrico en las rodillas. También en casos de artritis reumatoide severa. Entonces es muy bueno, pero pues tenemos esa bronca de la falla renal, de la gastritis, así que una opción pudiera ser la acemetacina. Ajá. Viene vía oral, cada 8 horas hay algunas tabletas de liberación prolongada que duran 12 horas, pero bueno, la pueden utilizar, es la característica, los trastornos reumatológicos. El ketorolaco por mí yo ya lo hubiera borrado del planeta, pero bueno, la gente lo trae marcado con como los tatuajes, como el nodal con los ojos de Belinda, pero ya yo también se lo hubiera quitado, y hay láser, porque es buen analgésico, sí. Si lo pones a dosis altas, cada 6 horas, ¿a qué me estoy refiriendo? 60 miligramos cada 6 horas. La dosis máxima son 120 miligramos. Así que con 4 tabletas de ya te echaste la dosis máxima. Después vienen todos los efectos secundarios que vimos. Gastritis, falla renal principalmente y sangrado de tubo digestivo. Así que es un muy mal medicamento. No tiene capacidad antiinflamatoria, no tiene capacidad antipirética, no es antiespasmódico, causa gastritis, es el peor, causa falla renal, es el peor, causa coagulopatía en niños o en pacientes con disgracias, es el peor, pero la gente lo trae taladrado. Así que jóvenes, por favor, no lo usen. Diclofenaco. El diclofenaco es buen analgésico, es más o menos un buen antiinflamatorio, pues los primeros 3, 4, no es antipirético, no es antiespasmódico, tiene muchas vías de administración, suspensión, pediátrico, etcétera. Normalmente se da cada 8 horas y la dosis máxima son 150 miligramos al día en adulto. Es barato ya con los genéricos intercambiables, pero acuérdense que este tiene un muy alto riesgo de infarto agudo de infarto agudo de y todas las complicaciones cardiovasculares. Si queda antes el diclofenaco, como vimos, pues no es tan buen medicamento, pero pues es lo que hay, ¿no? Ok. Naproxeno, jóvenes, no, bueno, analgésico, antiinflamatorio más o menos, antipirético dijimos más o menos, antiespasmódico nada, cada 8 horas, pero este solamente viene vía oral, así que no se puede dar ni inyectado, ni intramuscular, ni nada como el diclofenaco, pero es muy bueno porque no tiene problemas de cardiovasculares como ustedes lo vieron, ¿no? También se puede dar en niños, por supuesto, por eso está la suspensión, ¿de acuerdo? Ibuprofeno, jóvenes, vimos que es buen analgésico, más o menos buen antiinflamatorio, muy buen antipirético, nada de capacidad antiespasmódica, solo vía oral, cada 8 horas, 2.400 miligramos al día la dosis máxima, es barato, pero acuérdense de la falla cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca que puede llegar a presentar el medicamento. A veces decir, compañero, bueno, ¿y qué pasó con las guías de práctica clínica que viene con dosis baja? Bueno, la dosis baja son 200 miligramos, cada 8 horas, pero la capacidad analgésica de 200 miligramos y nada es casi lo mismo. Así que a veces le intentan compensarlo, volviendo a responder tu pregunta, con combinaciones con paracetamol. Entonces viene naproxeno paracetamol, ibuprofeno paracetamol. Son buenas, pues más o menos. En teoría tendría que disminuir los efectos secundarios de los AINES al bajarle las dosis y se potencializa con el paracetamol.
pero la verdad es que, salvo que sea el dolor muy leve, ayudan. Fuera de eso, no tanto, ¿no? Eh, pero bueno, si es un dolor leve, pues habrá que probarlo y si no, pues empezar a subir las dosis, obviamente cuidando los efectos secundarios, ¿de acuerdo? Ketoprofeno, el ketoprofeno es buen analgésico, tiene buena capacidad antiinflamatoria, no antipirético, no antiespasmódico, se puede dar vía oral, intramuscular, intravenosa, oftálmica, cada 8 a 12 horas, ajá, y es relativamente caro, ¿de acuerdo? A lo mejor la diferencia es que el ketoprofeno por la estructura que tiene, se une muy bien a los tejidos del sistema musculoesquelético. Entonces, para torceduras, esguinces y demás, a los pacientes les va muy bien. Ajá. Piroxicam ya hablamos, buen analgésico, ajá, buen antiinflamatorio, pero el problema es que la gastritis va a hacer que se los perfore. ¿Ah? Entonces, este es un verdadero problema. Se da cada 12 horas, es moderadamente caro. Y para la gastritis tenemos su compadre, que es mejor, que es el meloxicam. Este no causa tanto daño gástrico, tiene mejor capacidad gastroprotectora. El problema, ¿cuál vimos de este? La insuficiencia renal. Los provoca mucha insuficiencia renal. Se da cada 24 horas. También por eso les encanta a los ortopedistas y a los laboratorios, porque como es de larga duración, tú le das uno al paciente y con ese tiene las 24 horas. Para que funcione bien, tenemos que utilizar las dosis máximas, que son 15 miligramos. De hecho, las tabletas vienen de 7.5 y de 15, aunque vengan combinadas con la diacerina y con el ¿cómo se llama? Ah, que nos sirve. Bueno, colágeno, bueno, por ahí, se me fue el nombre. Este, no hay que darle por periodos largos, menos en pacientes viejitos. Habrá que buscar otras opciones, además de que la deserina y las otras cosas del cartílago y aunque sea de aleta de tiburón, nada regenera el cartílago, jóvenes. Hay un solo medicamento que es el itrio y funciona nada más para gonoartrosis grado 2, grado 3, pero es muy caro, obviamente no está en México, es el único que medio limita la lesión. Fuera de eso, a lo mejor el plasma rico en plaquetas, algunas cosas, pero fuera de eso, de esos otros, no funciona ni más. Ahí está la evidencia, no lo digo yo. Ajá, lo dice la evidencia, pero bueno. Finalmente tenemos a los COX-2. De los COX-2, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener celecoxib, etoricoxib, paricoxib. Son muy fáciles. El celecoxib, bueno, los tres, si se fijan, tienen buena capacidad antiinflamatoria, buena capacidad analgésica. Ninguno es antipirético, ninguno es antiespasmódico. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? El etoricoxib se da cada 24 horas. Ajá, pero tiene el más alto riesgo cardiovascular dependiente de la dosis. Así que si le dan tabletas de 60 miligramos, lo máximo que pueden dar más o menos con seguridad son 28 días, pero no tiene tan buena capacidad analgésica. Si dan 90 miligramos, lo máximo que podemos dar con cierto grado de seguridad son 14 días y la capacidad antiinflamatoria y demás está más o menos. La mejor capacidad antiinflamatoria analgésica que tiene el etoricoxib es a 120 miligramos, pero solo hay que darle una semana. Disculpen ustedes, miren, ya salió de control todo esto. Entonces, va. ¿Ya ven la pantalla otra vez? Sí. Doc. No me quiero mis dedos torpes. Entonces, el etoricoxib, viene tres presentaciones, vienen tabletas de 120, de 90, de 60, entre más es el gramaje, menos días hay que darlo, es caro, la presentación más básica debe costar como 1,200 varos y de ahí súbanle. Entonces, ¿es una buena opción? Sí, actualmente los genéricos salvan la vida de muchos mexicanos. ¿Ah? Y, por ejemplo, en Farmacia Guadalajara, el de 90 miligramos cuesta como 190 pesos, cuando el de patente cuesta como 1,200, 1,300. Entonces, es una buena opción. ¿De acuerdo? No todos tienen la capacidad de poderlo comprar, pero es un buen fármaco. Solo cuidado con el riesgo cardiovascular por muy poquitos días. Y el Parecoxib, jóvenes, es muy fácil. Solo es intramuscular o intravenoso. No hay más. Cada 12 horas. El Celecoxib es muy parecido al Parecoxib. Hay que darlo cada 12 horas, solamente que es vía oral. ¿Cuál es la diferencia? Que el Celecoxib se puede dar más o menos hasta 2 meses sin tanto problema. Así que si yo tengo un viejito, que en determinado momento tiene un riesgo alto gastrointestinal, un riesgo alto de falla renal,
y que tiene en este momento un ataque de artrosis, se cayó, qué sé yo, una cirugía, ¿le puedo dar Celecoxib? Sí, claro, dosis bajas. Ajá, ok, si no, bueno, naproxeno, le puedo dar naproxeno, solo que aquí tendría yo que darlo con un inhibidor de la bomba de protones, si no el naproxeno le va a perforar la pancita, el Celecoxib no, pero el riesgo cardiovascular aumenta bastante. Ajá. Entonces, como ven, hay que individualizar cada caso. ¿Sí queda? Sí, Doc. Sí, doc. Paracetamol, buen analgésico. Ajá. Paracetamol, buen analgésico, pero cero antiinflamatorio, pero muy buen antipirético. Y antiespasmódico, acuérdense de la dosis. 15 miligramos por kilo. En un hombre Gator, 1 gramo. Así que hay tabletas de 1 gramo para esa capacidad antiespasmódica. Lo pueden dar vía oral, intravenosa, transrectal, cada 6 horas. Ya vimos, lo más, cada 8 horas. La dosis máxima son 4 gramos y es relativamente barato o caro dependiendo de la presentación que se pueda comprar, ¿no? Porque el frasco no está tan barato, pero las tabletas son inmensamente baratas. ¿Hasta aquí sí queda? Sí, doc. Ok, entonces vamos a hacer ahora esta tablita también. También, esta sí es de su servilleta nada más. ¿De acuerdo? Vamos a, ¿cómo podemos tratar el dolor, jóvenes? Haciéndolo con esa tablita, como saben escribir, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si tengo un dolor somático, derivado del tejido de las somitas, ¿no? Piel, fascia, poneurosis, ligamentos y demás. Si tiene un componente altamente inflamatorio, lo mejor sería quizá darle un COX-2. Vimos que tiene la mejor capacidad antiinflamatoria. Parecoxib, Celecoxib, Etoricoxib. Acuérdense que dijimos, Etoricoxib es el mejor, pero tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería el punto medio? Celecoxib, muy bueno. O si en este momento el paciente tiene mucho dolor y quiere algo inyectado, mejor que el Etoricoxib, el Parecoxib. Denle una inyección de esto, vienen de 40 miligramos y el paciente jala normalmente. Es uno de los mejores analgésicos que existen. No tiene tanto problema ni cardiovascular, ni renal, ni gastrointestinal porque se da a poquitos días. Salvo que pues, fuera alérgico el paciente, tal vez fuera de eso, o sea, ¿vale? Dolor somático, ketorolaco. Lo puse para que les vuelva a repetir que es un pésimo analgésico. Así que no lo den, por favor. No saben cuántos pacientes hemos tenido con sangrados de tubo digestivo porque se tomaban su ketorolaquito. Muy mal medicamento. Luego, dolor somático, de repente, acuérdense que el metamizol nos puede llegar a servir. Acuérdense que no es una INE, pero lo pueden utilizar. Diclofenac y ketoprofeno, por supuesto que nos puede ayudar. Si al paciente no se le quita el dolor, ¿qué le puedo poner? Paracetamol. Si es un dolor leve, quizá puedo empezar con paracetamol y luego darle uno de estos. O bien, dice su compañero, pues la combinación que viene ketoprofeno, paracetamol o paracetamol, ibuprofeno, etcétera, solo con sus efectos secundarios. ¿Okay? Ya si no se le quitara, bueno, podemos hacer uso de otros, de opioides, podemos hacer uso de esteroides, de pregabalina, demás cosas. Estos acuérdense que son de venta libre, está muy bien, no hay ningún problema. Y estos acuérdense que requieren un recetario de medicamentos como si fueran llenados, eso lo vimos en las primeras clases, como si fueran antibióticos, ¿no? La buprenorfina, el tramadol no, este también es de venta libre. Pero la buprenorfina sí, acuérdense que tenemos que llenar una recetita como si fuera un antibiótico. Esa es la fracción 2. Ajá. Ay, perdón. Si tiene un dolor visceral, cólico, ¿qué le podemos dar? Un Noaine, metamizol, por supuesto. O bien, acuérdense que clonixinato de lisina, por supuesto. ¿Y qué más? Pues butiliocina. O bien paracetamol, pero a 15 miligramos por kilo. O bien un opioide de venta libre tramadol de la fracción 2, buprenorfina. Ajá. Oye, María, pero fíjate que tiene dolor neuropático. Olvídense de los AINES, no sirve ninguno. Ni porque venga con complejo B. Y como dicen los memes ahora, y te reto a que me hagas pensar lo contrario. No, no va la frase, ¿no? ¿Pero qué le puedo dar? Paracetamol, claro, si se lo doy de 15 miligramos por kilo por dosis. Ajá. O bien le puedo dar pregabalina, claro, otras cosas para dolor neuropático de los opioides. Ay, perdón, se me fue, no es buprenorfina, es tramadol, tapentadol, por ejemplo, que obviamente no, ya sale fuera del curso.
pero que el paracetamol combinado con otras cosas como los esteroides nos puede ayudar. Y el psicogénico, jóvenes, lo que ustedes gusten y manden, una luneta, ácido fólico, sana colita de rana. Si es su novia la que le la cabeza, llévensela de compras y verán que pues, eso lo vimos en clase, ¿no? Ni modo que ahorita unas compritas de unos cuantos miles de pesos no les quitarán un poquito el dolor de cabeza, por supuesto que se quita, ¿de acuerdo? Ahora bien, muy bien. Además de esto, ¿qué otra cosa estaría bien para complementarlos? ¿Cuáles se pueden dar en el embarazo, jóvenes? Primero, ay, perdón. Bueno, aquí se los pongo en esta. Primero y segundo trimestre del embarazo, ajá, prácticamente se podrían dar todos, pero se recomienda de primera instancia siempre paracetamol. Segunda instancia, verdaderamente no hay como tal una recomendación, pero pueden dar seguramente un poquito de diclofenaco, un poquito de ibuprofeno, un poquito de ketoprofeno sin mayor problema. Pero en el tercer trimestre del embarazo y sobre todo en las últimas semanas de gestación, los AINES están contraindicados. ¿Por qué, jóvenes? Porque favorecen el cierre prematuro del conducto arterioso. Acuérdense que el conducto arterioso se queda abierto dependiente de prostaglandinas. Entonces, si yo inhibo la síntesis de prostaglandinas, ya no se producen las prostaglandinas y el conducto arterioso se cierra. Y entonces el bebé se nos va a hipoxiar antes de tiempo. Así que están contraindicados en el tercer trimestre del embarazo, sobre todo en las últimas semanas, por ese riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso. Así que en ese entonces, pues nada más que le podemos dar para nuestra paciente paracetamol, quizá metamizol. ¿De acuerdo? Entonces es una situación importante. Fuera de eso, pues prácticamente no hay tanto problema. Entonces, ahora bien, al revés, si yo tuviera una persistencia del conducto arterioso, ¿qué le puedo dar para que se cierre? Pues un Indometacina. y la indometacina es el fármaco de elección. ¿Sí queda? ¿Sí, jóvenes? No. ¿Sí? Ok, entonces, dijera mi abuelito. Vamos a usar todo esto. Entonces, jóvenes. Ahí está. Repaso entonces, jóvenes, en 5 minutos. No sé por qué opciones. Bueno, sabemos. Entonces, acuérdense que todo esto es un proceso, ¿no? El dolor es una percepción, todo estímulo desagradable y generalmente implica, o lo que vamos a hablar aquí es un estímulo de real, que se convierte en un estímulo químico, un proceso de transducción, se transmite, se conduce, ajá, se modula por vías inhibitorias y se percibe hasta la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Estas vías inhibitorias incluyen opioides, norepinefrina, glicina, sistemas GABAérgicos, cannabinoides y demás cosas que van a impedir que este estímulo se perciba con mucha intensidad acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, a nivel de la lesión, bueno, va a haber liberación de neuropéptidos que nos van a favorecer dolor e inflamación por liberación de citocinas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empieza todo? La membrana celular es atacada, los fosfolípidos se salen y son producto de metabolismo del ácido araquidónico que normalmente va a producir ciclooxigenasa y lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa nos va a producir prostaglandinas, tromboxanos principalmente, y el desequilibrio de este puede provocar de repente algunos serios problemas. Entonces, hablando específicamente de este lado donde hay inflamación, pueden llegar a servirnos para el dolor y la inflamación analgésicos no esteroideos, ¿no? Podemos potencializarlos con paracetamol o metamizol, es otro AINE, que funcionan por distintas vías y adyuvantes, ¿de acuerdo? Lo más importante es saber qué tipo de dolor tienen nuestros pacientes para tratarlos con los mejores analgésicos, ¿no? El somático, ya saben, sistema tegumentario, bien localizado, punzante, el visceral, dolor tipo cólico por distensión de una víscera hueca, obviamente predomina el cólico, ajá, el neurogénico por una disfunción de las vías del dolor, literalmente los cables hacen corto y van a provocar dolor quemante, ardoroso, shock eléctrico. Irradiado, y el psicogénico, bueno, pues puede simular
cualquier cosa. El primer analgésico que tenemos, para ese tipo de dolor es el paracetamol, un paraminofenol, es lo mismo que acetaminofén, pero con propiedades antipiréticas. No tiene capacidad antiinflamatoria, lo cual lo diferencia muy bien de los AINES. El mecanismo de acción es múltiple, inhibe las cicloxigenasas, aunque la COX-1 y la COX-2 las inhibe, esto es en una muy escasa proporción, principalmente la COX-3, el sistema endocannabinoide, las vías serotoninérgicas, hiperpolariza la membrana, inhibe el calcio, y vaya, tiene impacto también sobre las vías del óxido nítrico, por lo tanto favorece la pérdida también de temperatura, pero también hipotensión, ¿no? Por lo tanto, al tener tantos mecanismos de acción, nos sirve para dolor somático, neuropático, visceral, ¿de acuerdo? Tiene menos efectos que los AINES, como vimos, pero es antipirético. Perdón. Las dosis máximas, 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, 4 gramos al día, 4 de estos frascos al día. Nada más 3 días. A partir del tercer día pueden jugar otros 5 días con 3 gramos al día, o sea, 3 frascos de estos al día, o tabletas, porque la hepatotoxicidad, si bien es rara, la FDA muestra que muchos pacientes solamente con 3 gramos 250 puede llegar a generar hepatopatía, sobre todo en aquellos pacientes con alcoholismo crónico, desnutrición y hepatopatía previa. Entonces, acuérdense que la ciclooxigenasa, que es lo que va a inhibir los AINES, va a formar un desequilibrio entre prostaglandinas y tromboxanos. Y de acuerdo a la que vaya a inhibir, puede favorecer la retención de líquidos, puede favorecer el riesgo de infarto por trombosis, pero favorece también la analgesia, ¿no? Entonces, esto vamos a saltar aquí, dependiendo del tipo de ciclooxigenasa que los fármacos inhiban, vamos a tener inhibidores selectivos de la COX-2 o bien los AINES clásicos que normalmente inhiben las dos, pero no todos de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, entre más nosotros tengamos inhibición de la COX-2, vamos a tener mayor capacidad antiinflamatoria y entre más de la COX-1 solo capacidad analgésica, ¿de acuerdo? De ellos, bueno, vamos a tener entonces los COX-2, que tenemos meloxicam, un poquito de diclofenaco, dijimos que no, celecoxib, etoricoxib y parecoxib, ¿de acuerdo? Unos inhiben más la ciclooxigenasa 2 que la 1, que la 2, como el ketorolaco, por ejemplo, más la 1, por lo tanto no tiene capacidades antiinflamatorias. Y tenemos varios grupos que vamos a conformar para llenarnos de medicamentos que vamos a intentar analizar rápido. Los antiespasmódicos, acuérdense que no AINE, el metamizol nos ayuda. Clexinato de lisina e indometacina. Mayormente analgésicos, los COX-2 seguidos del ketorolaco, el problema son las dosis máximas de metamizol. Pero antiinflamatorios, sobre todo los COX-2, y de ahí diclofenaco, ketoprofeno, desquetoprofeno. Todos sirven para dolor somático, algunos para dolor visceral, solo estos, pero olvídenlos para dolor neuropático. No hay que revisar las dosis, no hay que superar las dosis techo, y menos combinar dos AINES porque solo se aumentan los efectos secundarios y no disminuye su eficacia. Acuérdense que esto está sesgado, esto ya no funciona así, esto tampoco, y que los peores para eventos vasculares mayores es el ibuprofeno, junto con el diclofenaco, ¿de acuerdo? A la par con los COX-2, así que ¿cuál es el que resulta más seguro? Naproxeno, pequeño, pero el naproxeno causa un sangrado, un riesgo de sangrado gastrointestinal bastante abundante. Así que la conclusión es que hay que intentar evitar lo menos posible en problemas cardíacos naproxeno, en otro tipo de problemas la COX-2, definitivamente. Bueno, los inhibidores selectivos de la COX-2 para prevenir complicaciones gastrointestinales, ¿de acuerdo? El menor número de días posibles, jóvenes. Cuidado con meloxicam para falla renal, diclofenaco y bien un poquito menos, ibuprofeno y otros, mejor los COX-2. Cuidado con sangrado, el peor, ketorolaco, los inhibidores un poquito más selectivos de la COX-1 versus la COX-2, que son más seguros. Hay que intentar ponerlos con el menor número de días, sobre todo en adultos mayores y la menor número de dosis posible, mejorar la causa del dolor. Y la parte del sangrado, acuérdense que el acetilsalicílico es el que incluso está indicado para inhibir la agregación plaquetaria.
ya sea de forma crónica cuando hay un paciente con factores de riesgo, o bien en la urgencia por un infarto con elevación del ST, hay que darlo 7 días, obviamente, y del resto, bueno, solo que la agregación plaquetaria, tanto así que pacientes con amigdalectomía puede estar contraindicado, ¿de acuerdo? Fuera de eso, en pacientes sanos, ningún otro AINE, comparándolos todos contra todos, ninguno aumentó, perdón, el riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos esta tablita, ¿de acuerdo? Que cómo la podemos en determinado momento resumir. Ah, bueno, ¿cuáles daríamos en determinado momento para fiebre? Ácido acetilsalicílico. ¿Qué otro? Daríamos metamizol, que no es un AINE, daríamos ibuprofeno sobre todo, y lo podemos combinar con paracetamol, ¿ok? Tengo dolor tipo cólico, ¿cuál le puedo dar? Ah, pues metamizol, ya lo sabemos, clorixinato de lisina e indometacina o bien paracetamol en su dosis adecuada, ¿ok? Tengo dolor inflamatorio. Acuérdense que los mejores antiinflamatorios van a ser justamente los inhibidores selectivos de la son vía oral, solo que aumenta mucho el riesgo de cardiovascular. Este es un poquito más estable, el celecoxib, y el parecoxib es intramuscular o intravenoso, ¿de acuerdo? Y para analgésicos, pues prácticamente todos ahí andan a la par, todos son buenos analgésicos, pero no todos son buenos antiinflamatorios. ¿Cuáles son antiinflamatorios? Bueno, dijimos los COX-2, también la aspirina, indometacina es bueno, intermedio ibuprofeno, ketoprofeno, piroxicam y meloxicam. Solo acuérdense que el meloxicam, insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Y pues no funciona con otras cosas combinadas, así que mejor pues con calmita, ¿no? ¿Qué otra cosa de estos? Y acuérdense que entonces podemos hacer esta tablita de acuerdo a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Dolor somático, si tiene alta capacidad bueno, alta inflamación, hay que atacar con un buen antiinflamatorio. Le puse 2 asteriscos porque sí parecía ser el mejor. Ah, el ketorolaco, pues no. Pero ya vimos, ¿por qué no? Metamizol puede ser, aunque no sea INE, solo que acuérdense que no tiene problemas renales, no tiene problemas gástricos, está muy bien. Diclofenac, ketoprofeno, pues quizá, si no se le quita paracetamol, ¿no? ¿De acuerdo? Y algún opioide, acuérdense que el tramadol es de venta libre, buprenorfina se requiere un recetario, ¿de acuerdo? Y dolor visceral, ¿qué sucede? Metamizol con ixinato de lisina o sus combinaciones con butiliosina, la buscapina compuesta o el Firac Plus, que es con oxinato de lisina más butiliosina. Ninguno para dolor neuropático, jóvenes, ninguno. Y el paracetamol, pues bueno, a estas dosis creo que fue benéfico, 15 miligramos por kilo, dosis comentada, ajá, para que sea bueno, sea eficaz en todos estos. ¿De acuerdo? El psicogénico, bueno, sana colita de rana. ¿Dudas, preguntas? Doctor, aunque no le enseñaron el examen, no le dijeron tampoco que tiempo.